Saludos hermanos y hermanas, qué bendición estar otra vez aprendiendo de la palabra del Señor. Seguimos en Lucas capítulo 22. Este va a ser la segunda lección sobre Lucas 22. Entonces el objetivo, primero vamos a ver el título de nuestro estudio es Experiencias difíciles de Jesús antes de su crucifixión. Y el objetivo es que comprendamos que a pesar de las malas actitudes de otros y los obstáculos que enfrentemos, debemos perseverar en la misión que Dios nos ha encomendado, al igual que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo y vamos a ver, por ejemplo, pensemos un momentito ahí usted. ¿Se ha sentido alguna vez incomprendido por alguien? Pregúntele si alguien a la par de usted se ha sentido incomprendido. Si está alguien a la par suyo, pregúntele. ¿Se ha sentido traicionado? ¿Se ha sentido que las personas son indiferentes cuando usted está pasando una lucha, un sufrimiento? ¿O ha sentido el abandono o la deslealtad de alguien? Entonces, esas experiencias de abandono, de deslealtad, de indiferencia y de incomprensión las tuvo Jesucristo, y no de personas que él no tuviera amistad, sino de sus mismos discípulos, de sus mismos amigos. Entonces vamos a ver hoy estos puntos, cómo Jesús experimentó cosas dolorosas antes de su crucifixión, el día antes, en la misma cena. Vamos a empezar entonces leyendo en Lucas 22 del 24 al 28. El primer punto que vamos a desarrollar hoy se llama Jesús experimenta la incomprensión de sus discípulos. Jesús experimenta la incomprensión de sus discípulos. Dice el 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Aquí hay algo bien interesante. Todavía estaban los discípulos y Jesús en la última cena, como vimos la vez pasada. Jesús les había dado muchas señales que él iba a padecer. Y cuando dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Y ahí mismo se ve que Jesús les dijo que uno de ellos lo iba a traicionar. Sin embargo, los discípulos en este momento no estaban pensando en el sufrimiento de Jesús, en lo que Jesús tal vez le esperaría en ese tiempo, sino que ellos estaban pensando en sus propios intereses. Y aquí entonces dice que Jesús los oyó con una disputa o como discutiendo quién iba a ser el más importante. ¿Quién iba a sentarse? Dice, ¿quién iba a ser el mayor entre ellos en el reino? Entonces ellos tenían todavía esa mentalidad de un mesianismo judío al estilo de un conquistador que venía a apoderarse de todo y que iba a someter a todos. Entonces ellos dijeron, bueno, si Jesús va a ser el Mesías, pues nosotros vamos a ser los más importantes, que nos vamos a sentar a la par de Jesús. Y estaban discutiendo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la mesa, cuando se hacía un banquete y una persona muy importante invitaba a los otros, a sus invitados, valga la redundancia, ahí él ponía, era una forma como de C, vamos a decir así, la mesa de ellos es una forma de C, en el dibujo lo están viendo. Entonces en el centro se sentaba el anfitrión y a la par ponía a la persona más distinguida a la derecha, y a la izquierda ponía a la otra persona más distinguida, y así sucesivamente
los asientos iban dándose de acuerdo a la importancia de cada uno. Entonces los discípulos me imagino que decían, no, yo quiero ser el primero que sea a la par de Jesús. Y en algún momento una mamá de ellos también le dijo a Jesús, ponga a mi hijo a la derecha tuya y el otro a la izquierda cuando estés en tu reino. O sea, era una discusión sobre quién sería el más importante. Ellos todavía tenían una mente carnal, una mente de satisfacer su ego, porque ellos lo que querían era el poder, la distinción, el dominio. Y Jesús entonces les dijo, ¿pero qué les pasa a ustedes? Vamos a decirlo así. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y sobre ellas tienen autoridad. O sea, Jesús les habló mucho de eso porque sabía que los reinados, los diferentes gobernantes de aquel tiempo y de ahora, lo que hacían era como comprar con favores a la gente para luego poder dominarlos, para luego poder gobernarlos y para hacer con ellos como esclavos y siervos. Y le dijo Jesús, así no es el reino de los cielos, por así decirlo. Así no tiene que ser entre ustedes. Entre ustedes es al revés. Lo que va a hacer aquí es que ustedes, en lugar de dominar, en lugar de querer imponerse sobre otros, el valor que aquí da Jesús del reino es el servicio, hermanos y hermanas. Aquí Jesús da una vuelta completa a lo que uno como humano significa, piensa que es importante. Aquí el Señor les dice que ellos tienen que ser servidores porque Él les ha enseñado a ser servidores. ¿Y qué quiere decir ser servidor? Es sentir una compasión muy grande por las necesidades de otro. Eso es ser servidor. No es solo decir, voy a ayudar a alguien y ya salí del paso. No. Ser servidor es que usted no llega a una iglesia para ver cómo usted es el más importante, usted puede sobresalir. No. Es llegar a una iglesia y decir, bueno, aquí se ve que hay mucha gente que necesita, aquí hay mucha gente tal vez que está enferma, voy a orar por él. Usted comienza a sentir una compasión, ese es el servicio. Aquí hay gente que parece que se quedó sin trabajo, voy a ver de qué manera yo con lo que el Señor me da puedo compartir con ellos. Eso es el servicio. Un anciano que no tiene quien lo lleve a su casa, bueno, yo puedo ayudarlo, yo tengo vehículo y puedo ayudarlo. Eso es lo que el reino de Dios es, una mentalidad diferente a la mentalidad del mundo, que es dominar, sobresalir, tener poder. Y bueno, por desdicha, muchas iglesias hoy siguen con esa mentalidad inmadura de los discípulos, esa mentalidad tan pequeñita, tan estrecha, que ellos solo pensaban en el ego de ellos, quién iba a ser el más importante, el de más distinción. Jesús les dice, no, el reino de Dios no se trata de eso, se trata de servir, de tener compasión, y yo mismo se los he mostrado. Yo he sido el que he estado con ustedes y les he dado todo el ejemplo de compasión, de misericordia. Eso es lo que el Señor les quería decir, y que ellos tenían que ser igual. No se trata de pelearnos, no se trata de estar viendo quién es el más distinguido, sino en el reino de Dios el más importante es el que más sirve, el que más tiene compasión de otros y el que más ayuda por esa compasión. El servicio es como decir el fruto del amor. Si usted ama, sirve de verdad. Y no para que lo vean, sino porque es una compasión que lo mueve a hacer. Eso es lo bello del reino de Dios. Y aquí el Señor Jesús les estaba siendo incomprendido y lo fue muchas veces. Pero ¿qué es lo bueno de todo esto? Es que eso es lo que nosotros necesitamos, que comprender lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y el único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo. Dice en Juan 16:13, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir, hermanos. Entonces, aquí en ese momento los discípulos no comprendían a Jesús, pero el Señor les iba a mandar esa promesa
que ahí iban a comprender completamente el mensaje del reino, lo trascendente, que no era una mentalidad de acuerdo al mundo, sino una mentalidad espiritual diferente. Esto iba a pasar con ellos cuando viniera el Espíritu Santo. Y esa es la aplicación para nosotros, que nosotros a veces no comprendemos las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad muy cerrada y solo pensamos como cualquier humano en forma carnal. Pero cuando el Espíritu Santo nos revela, ahí es diferente. Por eso la aplicación de parte de la Biblia es que nosotros tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos revele la palabra de Dios. No quedarnos como los discípulos discutiendo quién es el más importante, quién tiene poder, sino que el Espíritu Santo nos revele la palabra para poder hacer las cosas de Dios. Y de esa manera, así, de acuerdo a lo que comprendamos de Dios, así va a ser nuestros actos y nuestra entrega a Él. Y ahí sí que vamos a entender completamente qué significa servir al Señor, qué significa amar a Dios, y eso va a determinar nuestra vida espiritual completamente. La comprensión que tengamos de Dios y de lo que Él quiere que hagamos. Ahora, de acuerdo a esto, vamos a ver ahora los otros puntos. Como ellos no comprendían bien o sea, en su totalidad, vamos a decir, o no comprendían bien el mensaje de Jesús, ellos actuaron en una forma muy dolorosa y muy triste. En el segundo punto, hermanos y hermanas, vamos a ver cómo el Señor experimentó algo triste de uno de sus discípulos. El segundo punto se llama Jesús experimenta la deslealtad de uno de sus discípulos. Eso está en Lucas 22, del 31 al 34, y después vamos a pasar del 54 al 62. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y vamos a pasar ahora al 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué tremenda experiencia, hermanos y hermanas. Dice que en el versículo 31 dice que el diablo, o sea, Satanás, había pedido a Pedro para zarandearlo, como a trigo. Zarandear es como que lo mueva mucho para poder salir toda la basura y todo cuando son los granos. Y a Pedro el enemigo lo quería zarandear, lo quería poner a prueba, y esto le pasó también a Job cuando Satanás pidió ponerlo a prueba. Y aquí entonces Jesús le dice: el diablo te va a poner a prueba, te va a mover el piso, por así decirlo, pero yo he rogado por ti. Mire qué hermoso, el Señor estaba rogando por Pedro, estaba rogando por sus discípulos. ¿Para qué? Para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, que el Señor sabía que Pedro lo iba a negar, sabía que Pedro le iba a fallar, iba a ser desleal en ese momento cuando viniera la prueba fuerte.
Pero el Señor sabía que también Pedro se iba a levantar, él lo iba a levantar. Entonces dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero como Pedro era un poquito apresurado, así un poquito, que él era muy, como cuando uno quiere hacer las cosas a la rápida, dice, no, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Entonces, a veces nosotros hacemos promesas apresuradas que a veces no cumplimos. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser impulsivos como Pedro. Y al final, entonces leímos que Pedro, desde el 54 al 62, vimos como 3 veces lo negó. Y al final el gallo cantó y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho y dice que volvió a ver a Jesús. Y Jesús, oiga lo que dice, hermanos y hermanas, en el 61, dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Imagínense el dolor de Jesús, la tristeza de Jesús, la angustia de Jesús de ver lo que Pedro le había hecho. Ya si Jesús lo sabía, pero Jesús seguro lo vio con amor también, con compasión. Pero Pedro vio en Jesús una tristeza tan grande que quizás eso fue lo peor para Pedro, porque Pedro no quería negar a Jesús, no quería ser desleal, pero esa presión del momento lo llevó a ser desleal y no soportó la prueba y ahí tuvo esa falla de deslealtad a Jesús. Y dice que la consecuencia fue que lloró amargamente, sufrió un dolor muy terrible de ver a su maestro sufriendo y que él no pudo defenderlo y que él más bien lo negó. Y así nosotros también tal vez hemos tenido esa experiencia triste de Pedro, también, tal vez hemos negado en algún momento a nuestro Señor Jesucristo, o tal vez hemos sido desleales con alguna persona y después nos duele mucho, pero el Señor siempre da una oportunidad. Eso es nuestro Dios, que es grande y misericordioso y compasivo, así como se la dio a Pedro y ya le anunció a Pedro, tú vas a confirmar a tus hermanos cuando vengas, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y entonces Pedro, aunque falló, después Dios lo levantó y otra vez regresó a ayudar a otros. Así Dios en su misericordia nos levanta a nosotros. Nosotros hemos sido desleales, infieles, o hemos fallado a alguien o a Dios, siempre nos da la oportunidad de levantarnos y de volver con una experiencia de ayudar a otros y de tener compasión con otros. Entonces, aquí estamos viendo vamos a decirlo, un valor del reino, que es la lealtad. Dios quiere que nosotros tengamos lealtad a Él, a nuestros amigos, a las personas que nos confían un secreto. Tenemos que ser leales, no tenemos que andar divulgando a otros las cosas que nos dicen en privado. En las redes, en la iglesia, en la casa, usted tiene que ser leal a su esposo, a su esposa, a sus hijos, tiene que ser leal a sus amistades, tiene que ser leal a sus hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque una persona leal vale mucho y más leal todavía tenemos que ser a nuestro Señor, que Él jamás nos falla. Y si hemos sido desleales, arrepintámonos y volvámonos a Dios como lo hizo Pedro más adelante. Continuamos con el tercer punto. Jesús experimenta la angustia en el Getsemaní y la indiferencia de sus discípulos. El Getsemaní y el Monte de los Olivos es el mismo. Dice así la palabra del Señor, del 39 al 46. Y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí vemos cómo el Señor les dice 2 veces a los discípulos que oren y sin embargo ellos parece que estaban muy cansados
y se durmieron. El Señor estaba en una situación muy difícil de dolor porque sabía lo que venía, sabía la experiencia que iba a pasar en la cruz. Y él dice que oraba intensamente y él se apartó como un tiro de piedra, es como a 40 metros, y se puso de rodillas y dice que le dijo al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Entonces, muchos dicen que pasa de mí esta copa significa que si quieres, pasa de mí ir a la cruz. Pero en realidad, algunos comentaristas dicen que esto no es posible porque ya el Señor sabía muy bien que Él iba a morir para salvar al mundo y ese era el propósito. Lo que se está refiriendo aquí, pasa de mí esta copa, era ese momento en el Getsemaní, que Él estaba en una agonía tan grande, en un dolor tan tremendo, que Él sentía que no iba a poder salir de aquello porque era demasiado fuerte la presión y la angustia, que Lucas dice que hasta que parecía, o sea, que su sudor era como gotas de sangre. Y eso no es un símbolo, eso era literal. Hay una situación que le llaman hematohidrosis, que es cuando una persona está en un estrés tan grande, de una angustia tan terrible, que los capilares a veces se revientan, entonces sale el sudor, las gotas de sudor con sangre. Entonces Jesús, cuando dijo, pasa de mí esta copa, era como estarle diciendo al Señor, Señor, por favor, ayúdame a pasar este trago amargo en el Getsemaní, pero no se haga, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que el Señor le mandó un ángel que lo fortaleció. Entonces, esto para nosotros es muy, muy importante en nuestra vida. ¿Cuál es la aplicación? Que nosotros, cuando estamos en una angustia, en una situación muy difícil, ¿qué nos manda a hacer el Señor? Orar para que no entremos en tentación, orar para que podamos superar esa prueba. Y el Señor nos manda su ángel. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en un sufrimiento muy grande de una enfermedad y el Señor nos sana, o el Señor manda personas que nos ayuden para llevarnos al hospital? El Señor siempre va a mandar sus ángeles. Pero la recomendación tremenda de Jesucristo es oren para que no entren en tentación. Pero también hemos experimentado, como Jesús experimentó aquí, la indiferencia de sus discípulos. Él estaba en un momento de agonía y de dolor y sus discípulos, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. Así nos ha pasado a nosotros. Y nosotros tenemos que no ser como los discípulos, sino que poder nosotros identificarnos con el dolor y no ser indiferentes. Cuando una persona nos dice, hermano, tengo un problema, o hermana, tengo un problema muy serio, nosotros ir a arrodillarnos y acompañarlo a esa persona en oración, pedirle por él, no ser indiferente ante la necesidad de otro. Vamos a continuar con el punto 4, las experiencias difíciles de Jesús antes de la crucifixión. Entonces el 4 dice, Jesús experimenta la traición de uno de sus discípulos. Ya sabemos que es Judas. Dice el 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. O sea, aquí vemos cómo el Señor experimenta la traición de Judas, de uno de sus discípulos. Se suponía que él era discípulo, que él era amigo de Jesús, pero demostró todo lo contrario. Y dice que llegó con una turba, con mucha gente y con representantes del Sanedrín y con los guardias del Sanedrín. Y dice que Judas besó a Jesucristo. Eso fue la señal, un beso. Y Jesús le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, qué hipócrita, qué ironía.
lo estaba entregando con un símbolo que significaba confianza y respeto hacia un familiar, hacia un amigo o hacia un maestro. Judas era irónico y además era una persona con un corazón duro por entregar a su maestro. El Satanás se apoderó de él, vamos a decir así, y él hizo caso a Satanás. Cambió a Jesús, a Dios, por Satanás, por así decirlo. Entonces dice que pasó que los discípulos, como vimos antes, que no entendían a Jesús, no entendían el mensaje del reino que Jesús había traído, lo entendían pero muy limitado. Entonces sacaron una espada, uno de ellos sacó la espada y San Juan nos dice que era Pedro y que le cortó la oreja a un siervo del sacerdote. Entonces el siervo se llamaba Malco, nos dice Juan en el Evangelio de San Juan. Entonces Jesús, al ver eso, Jesús le dijo, basta, le dijo a Pedro, basta ya, y sanó la oreja de Malco. Aquí también vemos cómo los discípulos decían, bueno, pero este va a traer el reino, como ellos pensaban en un reino terrenal, y cómo es que está más bien ayudando a los enemigos, está sanando al que nos quiere matar a nosotros, o sea, era al revés. Pero Jesús le dijo, basta, ya. Y Jesús tuvo compasión aún de este siervo para sanarlo, y porque si no lo sanaba y tenía la oreja, si le faltaba una oreja no iba a poder tampoco trabajar más, por así decirlo, con el sumo sacerdote, porque no le iban a permitir con un defecto físico. Aquí vemos la compasión de Jesús, pero vemos que a veces nosotros podemos sufrir traiciones, podemos sufrir situaciones muy duras en nuestra vida de personas que se suponen que son las amigas, que se supone que son las personas que le tenemos confianza y al final nos pueden traicionar. Pero ¿qué pasó con Jesús? Jesús siguió adelante con el propósito al cual Dios lo había llamado y no se fijó en las experiencias tan duras que estaba pasando en ese momento, de sentir esas decepciones, por así decirlo, de sus discípulos, esa forma en que sus discípulos actuaron, pero él siguió en el plan de Dios. Así nosotros tenemos que seguir. Tenemos que perdonar a los que nos traicionan, a los que nos hacen daño y no perder el propósito que Dios nos ha dado de servirlo, de amarlo y de hacer la voluntad de Él. Hermanos y hermanas, ahora concluyendo con nuestro estudio bíblico, vamos a decir lo siguiente. A pesar de todo lo triste que Jesús experimentó con sus discípulos y sus enemigos horas antes de su muerte, Él continuó hacia la cruz, porque sabía que ahí estaba la victoria sobre Satanás y el pecado. Esto pudo resistirlo por su sometimiento y su relación estrecha con su Padre. Segundo, el cristiano, al igual que Jesús, puede experimentar muchas incomprensiones, deslealtades, indiferencias, traiciones, infidelidades, pero con su sometimiento a Jesucristo y buscando en oración al Padre, puede vencer cualquier circunstancia difícil. Tercero, no importa la actitud de los que estén a nuestro lado, ni que las tinieblas se opongan. Cuando Dios nos llama a hacer algo, es necesario perseverar y no poner atención a la corta visión de los demás. Hay que confiar que el Señor al final nos dará la victoria. Después de tener el estudio bíblico de hoy, vamos a hacer unas preguntas de reflexión. Ahí en las redes o usted en su casa también puede reflexionar sobre lo siguiente. Primero, ¿qué debo hacer para comprender las enseñanzas de Jesús? ¿Quién es el que el Señor manda para que me la revele? Esa es la primera pregunta. Segundo, ¿cómo puedo practicar el servir a otros? O sea, ¿cómo puedo practicar esa compasión hacia otros, que es el servir a otros? En mi casa, en el trabajo, en mi comunidad, en la iglesia. De ejemplos específicos. ¿Cómo puede usted demostrar ese servicio a otros? Tercera, la lealtad es un valor del reino de Dios. Medita sobre la lealtad que tienes con tus amistades,
con tu pareja, con tu jefe o jefa, con tu líder, con tus subalternos, con los hermanos de la iglesia y sobre todo con Jesucristo. ¿Cómo ha sido tu lealtad para con ellos? ¿Cómo puedes actuar con una persona que ha sido desleal contigo de acuerdo al consejo de Dios? Cuarto, según este estudio, ¿cuál es el consejo bíblico que debo seguir en tiempos de prueba o tentación, principalmente en este tiempo de pandemia? ¿Por qué? ¿Cuál es el consejo bíblico para hacerle frente a las pruebas? Y el quinto, mencione las 4 actitudes negativas que Jesús experimentó de parte de sus discípulos. De acuerdo a este estudio, ¿cuál de esas actitudes podría estar teniendo yo en este momento y qué debo hacer para cambiar esa actitud? Muchas gracias a todos por estar en este estudio bíblico y que la paz del Señor esté en todos ustedes. Hasta la próxima.